Bienvenidas y bienvenidos a su programa Xixiang Tang Encuentros. Mi nombre es Alejandra Mendoza Mongliá y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Antes de iniciar con ella, me gustaría reconocer el trabajo de Spotlight X, que es la empresa a cargo de la calidad de audio y video de este podcast, y el responsable es el señor Joe Mills, que le agradecemos enormemente. El financiamiento de su programa viene a cargo de la consultora Yubailin, que es una consultora especializada en temas de China con América Latina principalmente, y también del programa para aprender chino Noodle. Este programa lo quiero dedicar a mi tía Conchita Márquez Ríos, que estoy segura por su amor a la literatura y al aprendizaje va a gustarle bastante. Para esta entrevista hemos dado la bienvenida. Estamos recibiendo a dos personas muy interesantes. Ellos son expertos en temas de literatura y cultura, tanto de China como de América Latina. Están encargados de proyectos culturales aquí en China y vienen, bueno, lo dije ya, de Argentina. Ella es la doctora Lucila Carzoglio, con nombre chino Lu Xi, y él es el doctor Salvador Marinaro, y su nombre chino es Ma Jingming. Entonces, en este programa les vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy bienvenidos a este programa. Por favor, vamos a iniciar platicando. ¿Ustedes qué hacen actualmente en China? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en el Instituto Cervantes de Shanghái, en particular en el área de cultura y de prensa y comunicación, además de la parte de comunicación que es un poco más concreta, en la parte de cultura, sobre todo en el área de literatura, porque mi carrera es, además de periodismo, hice la licenciatura en letras y después vine a Shanghái a hacer el doctorado en literatura, así que dentro de todas esas áreas, de la gran área de cultura, digamos, sobre todo estoy en el área de literatura y de talleres. Muy bien, muy interesante. ¿Y tú, Salvador? Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a Conchita. Sí. Esperemos que le guste, que esté a la altura del contenido que vamos a estar hablando sobre literatura y cultura en general en China para los intereses de tu tía. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Fudan, soy profesor asociado, es una de las universidades más importantes de Asia, dando clases principalmente sobre literatura latinoamericana, estudios culturales sobre América Latina, lo que serían las grandes áreas de literatura y cultura sobre América Latina. Esas son mis materias principales. Muy interesante. Entonces, los dos doctores que han estudiado a profundidad los temas de la literatura en español, pero también tienen una amplísima trayectoria viviendo y trabajando en China, lo cual es muy interesante platicar el día de hoy. ¿Cómo fue que ambos se interesaron por venir a China? Bueno, más bien que empiece Salvador, porque Sí, somos pareja y en mi caso, la verdad es que China apareció un poco de la mano de Salvador. Yo no era una persona que estuviera investigando sobre China o estudiando China cuando vivía en Buenos Aires. Estaba plenamente orientada al trabajo editorial y de periodismo cultural, pero muy abocada a la literatura latinoamericana y sobre todo argentina. Así que un poco que mi llegada a China fue de la mano de él, aunque él llegó antes, así que me parece que mejor que cuente él, porque... Dale, hay algo de nuestra historia que está como muy vinculado a, digamos, nuestra historia de China y nuestra historia como pareja.
profundamente, una cosa está vinculada a la otra. Yo en mi maestría, yo hice una maestría en Sociología de la Cultura, yo también soy periodista de formación, de Ciencias de la Comunicación, esa es mi licenciatura, y después hice una maestría en Escritura Creativa y otra en Sociología de la Cultura. Cuando estaba haciendo la maestría en Sociología de la Cultura, trabajaba también como... trabajaba como investigador, asistente, el lugar más bajo, digamos, de los investigadores en un centro de CONICET que se llamaba SAIL. Y ese centro estaba firmando un acuerdo con China. Nosotros pertenecíamos a un área dentro de ese centro que investigaba distintas cuestiones sobre la emergencia de China para América Latina. Yo estaba terminando la maestría con algunos de estos temas vinculados cuando llega mi director, el director de ese centro, y me dice, estamos firmando un acuerdo con la Universidad de Shanghai. ¿Te interesaría ir de intercambio? Y yo en ese momento, mi trabajo con China era una cuestión conceptual, es decir, sabía, vinculaba, me interesaba, pero era completamente inimaginable que viniera. Argentina es un país atlántico, nosotros siempre estamos mirando más bien, o sea, nuestros primeros destinos son atlánticos. Y dije que sí, por supuesto. Y en el momento en el cual presento los papeles, a las 2 semanas o 3 días, no mucho más, nos conocemos con Lucila. Y empezamos a salir y pintó el amor rápidamente. En el momento en que yo había presentado ya todos los papeles. Además, con la certeza era un tipo de beca que por un lado salía recomendado del instituto, pero que se tenía que ser de alguna manera refrendada por la universidad a la que iba. Así que se sabía, digamos, no había otro candidato recomendado por el instituto, pero aún así yo tenía que ser aprobado por la universidad destino. Y en ese momento tardaron 3 meses entre una cosa y la otra, donde el amor proliferó. Sí, claro, floreció. Claro. Además había que apurarse porque... Sí, había... Sí, así como, a ver, si tú te vas a ir en 3 días, si te vas para China... Claro. Mira, es que a Salvador le gusta la ficción, ¿eh? Lucila. No, sí, aventurera. Totalmente aventurera y además, digamos, me vine, empecé con el programa de intercambios que después se transformó en hacer el doctorado completamente en Shanghai University. O sea, lo que iba a ser un programa de un año se transformó directamente en que venga a terminar el doctorado acá. Y en enero fue que yo recibo la visita de Lucila. Y ahí, al final del viaje, me dice, vos sabés que yo podría vivir en Shanghai si encuentro algo para hacer que me resulte interesante. Y en ese momento empezamos como a buscar programas entre los dos. Lucila aplicó a todos y quedó becada en 3 programas, prácticamente. 3 programas, no 1, Salvador. Sí, ya estamos viendo que... Después eligió uno que... Sí, no, claro, después elegí, o sea, terminé haciendo uno y el otro fui un tiempo de oyente, pero... Fue un poco así. Pero sí, pero bueno, recién llegué al año siguiente, digamos, o sea, fue un poco que durante el primer año, bueno, él vino y estuvimos un poco viendo qué pasaba, porque la distancia es mucha, y después vine de visita, y bueno, sí es verdad que después de ese viaje un poco que había que definir qué íbamos a hacer como pareja. Y la verdad es que me parecía que no tenía sentido que él vuelva a la Argentina, más bien había que aventurarse acá. Así que, por bueno, supuesto, expandir las alas. Así como cuento Salvador. Así que y el horizonte. En el medio hay episodios hermosísimos, es decir, yo le decía, el departamento de Lucila era
Yo le decía la casa de Barbie Puaner. Puan es la calle donde está la Facultad de Filosofía y Letras. Llegabas a la casa, era toda de diseño y tenía una zona de literatura gay y literatura no gay. Muy bien La colección organizada. de discos de Lucila. Y yo me preguntaba si voy a hacer que esta chica se vaya de su casa para irse a aventurar y además a dormir en un cuarto de becario en China. Bueno, eso es el amor. Sí, el Claramente. amor. Ahí si querías una prueba de amor, con esa ya te convenciste. Sí, No hay otra. ya me No había haber convencido más. antes, pero esa parte, esa es la parte como exagerada, ese es el plus, digamos, del convencimiento. Pero hay algo que sí tiene mucho que ver con nosotros y China, que yo de verdad siento que hay algo en nuestra vida en China que está muy vinculado a nuestra historia de pareja. Digamos, en el hecho de consolidarla y en el hecho de que muchos de los proyectos que van a venir después de que venga Lucila en conjunto, van a ser también proyectos de a dos. Nosotros escribíamos mucho a cuatro manos, es decir, cada uno tenía su propia trayectoria, sobre todo vinculado a la escritura de crónicas, a la escritura de no ficción, siendo para distintas revistas. De hecho, nosotros nos conocemos en la casa del director de una revista mítica, que es la revista Anfibia, y a partir de ahí, como que cuando Lucila llega, desde un principio pensamos en, bueno, podríamos hacer algo con la escritura y China y nuestra experiencia acá. Claro. Pensábamos más bien que eso iba a ser un blog y resultó ser otra cosa. Sí, claro. Al principio empezamos a escribir notas para medios de Argentina que hacíamos juntos, sobre todo porque también eran viajes, no eran solo de Shanghai, sino de muchos sitios vinculados con China, pero bueno, no particularmente con esta ciudad. Entonces al final también había que salir juntos porque era un poco usar los recursos de la pareja, ¿no? Del tiempo, del dinero, y bueno, y poco a poco fuimos conociendo a otra gente y ahí un poco que surgió la Chop Suey, que es como el proyecto que, bueno, prácticamente un hijo. Sí, justamente. Sí, Bueno, igual surgió decían, con otra gente, ¿no? Al principio y bueno, después como pasa en China, todo el mundo se va, todo el mundo está de paso, va y viene y bueno, quedó como solamente nuestro. Un proyecto que bueno, al final llevamos a cabo entre los dos. sí, muy bonita esa metáfora que se me ocurre o esa imagen mental que me viene a la cabeza cuando decíamos que el amor floreció. También, bueno, pues si hay floración, bueno, tiene que haber raíces, ¿no? Y entonces ustedes, mientras iban creciendo, pues echaban cada vez más y más raíces, que son, pues, el conocer de China, conocer a diferentes personas. Ustedes son, pues, digamos, por su linda calidad humana, están abiertos a conocer a personas de diversos lugares, orígenes diversos, incluyendo a personas chinas, ¿no? Y además de que ustedes, yo los he escuchado y hablan chino. Tienen nombres muy bonitos en chino. Y claro, yo sí conocía esto de que ustedes hacían proyectos, como lo acaba de describir Salvador, a cuatro manos, que eso es bien especial, no es fácil de lograr, pero es muy poderoso si se hace. Y por supuesto, cuando yo los conocí fue justamente en la presentación de esta revista que es atípica, es súper interesante, creativa en su máxima expresión, que se llama Chop Suey, ¿verdad? Como buena mexicana, yo, que diferente a lo que siempre hago, llegué tarde a esa presentación, ¿verdad? Muy bien organizada esa presentación de Chop Suey. Tenía muchas ganas de ir, pero yo llegué, me acuerdo, llegué corriendo tarde, unos minutos, ahí me escabullí, ¿verdad? Porque la puerta de entrada justamente es al lado del presidium, ¿no? Entonces quedas muy expuesto si llegas tarde. Pero bueno, me escabullí, estaban presentando y bueno, no les cuento más. Mi primer pregunta, cuando se abrió la ronda de preguntas, fue, a ver, pero ¿por qué chap suey, que ni siquiera es chino? Y entonces recuerdo que Salvador dijo, sí, mi estimada, eso ya lo explicamos,
pero te lo vuelvo a decir. Y bueno, para el público que no estuvo presente en esa presentación hace ya 5 años, no quiero sacar cuentas, pero sí más o menos 4 o 5 años, esta fue la explicación de Salvador. ¿Por qué su revista tan especial se llama Chop Suey? No hay que hablar de años, por favor, porque si no Sí. se revela rápidamente la edad. Así que pasó hace 2 meses. Hace 2 meses dije 2 que largos meses. no, algo que repetimos muchas veces. De hecho, el proyecto que teníamos pensado, aquel primer proyecto que teníamos pensado escribiendo a 4 manos, ya tenía título. Iba a ser iba a ser Chop Suey, decimos en la Argentina, precisamente porque remite a un imaginario. Cuando uno habla con otro latinoamericano, con americanos, digo, en todo el continente, la primera imagen que uno tiene sobre la gastronomía china es el Chop Suey. Y yo creo que uno de los primeros shocks culturales y también una de las primeras metáforas que te indican de que este lugar no es lo que estás imaginando, es justamente que el Chop Suey, esa imagen, ese plato reconocido, imaginado como si fuera China, no existe. No existe ninguna carta en China directamente. Sí, habría que decir que es un plato inventado en un crucero, si mal no recuerdo o no estoy bien informada, con las sobras de lo que había, porque el chef tenía que ser creativo de, a ver, ¿qué te queda? Tenemos que cocinar algo, pues venga, vamos a mezclar verduras con pasta, a ver qué sale. Y así salió el chop suey. Entonces sí. Hay distintas mitologías, son todos relatos en torno a cómo se construye ese plato. La que más me gusta a mí es que son los inmigrantes cantoneses que trabajaban en el tren de California y que el encuentro de cada uno tenía algo, se transformaba en un plato comunitario. Hay otra mitología que dice que el chef del embajador Chin en Washington es el que lo inventa para el gusto occidental y por eso se populariza desde Estados Unidos. La verdad es que no hay ninguna certeza en torno a cuál es su origen, pero sí es esta metáfora. Y de ahí es lo que remitíamos para colocar el título. También es un plato que se conoce en todas las Américas y en España, digamos, ¿no? Es un plato que a nivel continental, por Latinoamérica y también si sumamos a España, todos reconocemos, digamos, no... Hay otros platos que tal vez tienen otros nombres de acuerdo con el país y demás, pero Chop Suey es algo que todos sabemos que remite más o menos, tiene más o menos los ingredientes parecidos y más o menos remite a todos a la comida china y todos más o menos lo conocemos. Y nos interesaba destacar ese imaginario. Destacar también, por un lado, que es un imaginario orientalista, es decir, es algo que una región imagina de la otra. En segundo lugar, la idea de mezcla, es decir, aquello que se coloca todo junto. En tercer lugar, la idea de adaptación, es decir, que en muchos momentos estamos buscando cómo contar la China. Y todos estos elementos hicieron que el nombre fuera bastante lógico para nosotros, diciendo este es el nombre. Y por último, no menor, tener una mirada un poco pop, ¿no? Moderna de la cultura china, en lugar de estarla remitiendo siempre como a lo clásico, a ciertos imaginarios, el dragón, por ejemplo, sobre los cuales sí, se insiste y que terminan como circunscribiendo a la cultura china a ciertos tipos de discursos a los cuales queríamos escapar. Sí, también discursos muy cristalizados, ¿no? Como muy fijos y en algún punto estancos, porque la verdad es que desde la revista lo que nos focalizamos sobre todo es en la cultura china contemporánea. Siempre hacemos, los textos siempre hacen alusión al pasado y algunas tradiciones, pero siempre desde una mirada del presente. Y un poco la idea es que la revista en su conjunto dé un poco cuenta, porque obviamente tampoco damos cuenta de toda China ni mucho menos, pero sí que dé un poco cuenta de lo que de verdad está pasando en la calle en Shanghái, o al menos en las grandes ciudades, ¿no? En Shanghái o en Beijing o en Xi'an. ¿Haces o estás pensando traer productos a tu mercado, pero te detiene la dificultad de hacer pagos a proveedores? Si sientes que los bancos te cobran comisiones excesivas
o te rechazan simplemente por no ser un corporativo, cuidado. Muchas personas como tú o empresarios optan por hacer transferencias a través de amigos y conocidos y esa es una opción muy insegura que te puede traer grandes costos. Si me permites, me gustaría el día de hoy presentarte los servicios de la plataforma Xtransfer, que es una empresa especializada en pagos internacionales y cambio de divisas. Su misión es justamente apoyar a micro y pequeñas empresas como la tuya. Para crear una cuenta con ellos es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a su página web, que es www.xtransfer.com, dar clic en el botón naranja de crear cuenta, llenar el formulario con tus datos, muy importante, anotar nuestro código de invitado que es 144963. Si lo haces, Xtransfer patrocinará nuestras entrevistas. Así que a seguir haciendo negocios entre nuestros países y apoyar a tu programa Encuentros Susi Xiantang. Muchas gracias. Sí, entonces es un proyecto para el público de verdad que si tienen oportunidad de ojearlo, tenerlo en sus manos sería lo ideal o al menos alguna fotografía que les vamos a compartir toda la información que podamos tener acceso. Es una revista, un librito bastante bonito con una calidad editorial inimaginable, o sea, inigualable. Una pasta súper bonita, súper suave, con una imagen de portada muy atractiva, lo que decían Salvador y Lucila, porque todas las imágenes aluden, claro, a China, pero no la China que decían como cristalizada en una vitrina, ¿no? O sea, solidificada, sino es la China viva, la China que tenemos acceso con palillos de madera de bambú, es decir, la que está en las manos de todos y con los ingredientes diversos. ¿Por qué? Porque en el contenido, una vez que se abre, uno se da cuenta de que son historias que están relatadas por autores chinos, autores no chinos y autores que son chino-hispanos, hispanos-chinos, esta mezcla súper interesante. Entonces es totalmente un proyecto muy creativo que refleja perfectamente a lo que es la China y sus dinámicas en comunicación con el resto del mundo actuales. Entonces vale mucho la pena ver este libro y obviamente yo no puedo dejar de preguntarles a Lucila y a Salvador quiénes son esos autores, quiénes escriben. Bueno, la revista tiene distintos autores, o sea, distintos perfiles de autores. Tenemos una sección como más de archivística, que son autores como conocidos, que en general esos son los chinos que se traducen, o sea, que son traducciones originales, en el sentido de que son las primeras vez que esos textos aparecen en español, que puede ser, San Mao es una de las más importantes, pero después hay otros. Artistas y demás que ya tienen un nombre. También autores de literatura, digamos, Su Chen, Wang Yi, o sea, que son figuras ya muy reconocidas en los circuitos chinos. Y después tenemos lo que está en español, o el español original, que son dos tipos de perfiles. Por un lado están los académicos o especialistas en determinados temas que están investigando alguna temática puntual y que por la revista de cada número tiene un eje que es distinto. El primero fue relaciones, el segundo territorios y el tercero ritos. Son palabras muy generales en algún punto, pero que bueno, dan un poco una guía o una keyword para entrar a la revista. Y bueno, muchos son investigadores, o sea, investigadores que ya trabajan con China hace mucho tiempo, que ya han venido a China muchas veces y que están muy en contacto con determinadas temáticas. Y por otro lado están la gente que vive en China, con los cuales es como que nosotros ahí tenemos otro modo de aproximarnos al conocimiento y a los textos en sí, porque hay mucha gente que no necesariamente escribe
que no está acostumbrada a investigar, digamos, que sabe mucho de un tema porque vive acá, porque le gustan mucho los mercados o porque le gusta mucho el arte, digamos, como que pueden tener distintos iniciativas o aspectos, o sea, que se motivan por algo, pero que no necesariamente escriben, pero lo que más nos interesa en esos casos es ese contacto directo con el territorio, ¿no? Con estar acá y poder averiguar y saber cosas que, digo, ni nosotros sabemos o que probablemente muchos lectores tampoco sepan, y que en esos casos son trabajos que bueno, se trabajan con nosotros en el sentido de que ellos, o sea, hay que orientarlos mucho en el tema de la edición, de la escritura, de un poco guiarlos, ¿no? Pero esos serían como Que un poco ustedes los son tres expertos. perfiles de la revista. Bueno, después hay algunos autores en español que obviamente también, en literatura también publicamos autores ya, algunos ya consagrados, digamos, ¿no? De literatura y demás. Sí, con la revista trabajamos en 2 vías simultáneamente. O sea, cada número tiene, como decía Lucila, cada uno de los ejes. Cada número tuvo una convocatoria abierta y una convocatoria cerrada. Esa convocatoria cerrada es algo que estamos siempre cuando... La mesa editorial es la cena de la casa. En la mesa editorial nos... discutimos, En la charlamos sobremesa todo el tiempo, editorial. y uno siempre está, cuando uno tiene un proyecto editorial y sobre todo cuando uno tiene un próximo número en la cabeza, siempre estás a la pesca de un texto, siempre estás a la búsqueda de decir, bueno, ¿quién puede hacer tal cosa? Quiero un texto que hable de esta naturaleza, quiero un texto sobre cocina, quiero un texto sobre arte contemporáneo y tecnología o lo que sea, y uno de alguna manera va armándolo en su imaginación, y esa convocatoria cerrada es que uno conoce a la persona que puede escribir ese texto, y muchas veces son personas que saben mucho, que son académicos, la mayoría de ellos, y que hay que trabajar en la prosa, como decía Lucila. La segunda parte es una convocatoria abierta que tiene la revista, porque a uno siempre se le escapan ideas y cosas, y es un vínculo que también tiene que tener la revista con la comunidad, que uno llamamos una convocatoria abierta a cada uno de los números, y siempre aparece alguien con una idea maravillosa que termina siendo incorporada a la revista. Tiene un proceso muy largo de edición. Nosotros mantenemos esa idea del editor latinoamericano que está leyendo obsesivamente el texto y acompañándolo al texto mientras escribe, cosa que ya muy pocos lugares lo hacen, porque sabemos que este no es un destino de migración clásico. Entonces la gente que tenemos para que escriban las cosas probablemente no sería el mismo público que estaría siendo en un país de habla hispana, el mismo perfil de nuestro escritor contribuidor. Eso da como resultado, volviendo a tu pregunta, ¿quiénes escriben en la revista? Por un lado, los perfiles académicos y personas que conocen mucho un tema. Yo diría que hay 2 cosas que los caracterizan. Uno, que saben mucho. Que de lo que van a hablar, saben muchísimo. Y el segundo rol es algo que me parece fundamental, es que tienen una idea de que son limitados. Y esto es fundamental. Porque cuando nosotros pensamos a la revista, lo pensamos, el género que preferimos para la revista es un género que no existe en otro idioma. Se llama la crónica. No es non-fiction. No es el periodismo de largo aliento norteamericano. No existe en otro idioma, es un género que se lo suele vincular al nuevo periodismo de Estados Unidos, pero es en realidad un género que aparece con América Latina y es profundamente latinoamericano. Y eso es lo que va a caracterizar también a la mirada de la revista. Porque de alguna manera lo que está tratando de proponer es una mirada latinoamericana sobre China. Nosotros pensábamos que justamente este género y un país tan complejo como China se juntan, porque la crónica surge con una idea de que nosotros no podemos decirlo todo, no sabemos todo, no somos descriptores del mundo, nosotros apenas podemos decir algo pequeñito sobre algo.
Eso fue un género que me parece lo que define la mirada latinoamericana, que es una mirada siempre autocrítica de sus propias herramientas y de sus propias capacidades. Esa es la clave para mí, y las dos cosas que tienen que mantener los contribuidores que la han pasado bien con nosotros. Pues si me permiten decir algo para nada académico, pero con el ánimo de contribuir a justamente explicarle al público, este tema de crónica, ahora que los escucho, me viene a la cabeza, además de lo que describe Salvador, también el punto de que es una mirada que está colocada en un espacio-tiempo, pero mediada por toda la percepción de un sujeto, que es justamente el tema que quieren resaltar ustedes, ¿no? Es decir, no voy a abarcar ni toda América Latina ni China, porque cualquiera de esos es inconmensurable, pero al menos puedo decir lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo en este momento, ¿no? Entonces, es darle, de hecho, protagonismo al que escribe, es decir, vamos escuchando las relaciones de China, los lugares de China y los rituales de China, pero desde esta visión que no conocemos, que es la mirada de alguien que está ahí mostrándonos. Entonces, me parece súper interesante y muy bien formado todo el proyecto, por eso tenía muchísimas ganas de sentarme con ustedes a platicar, porque es un proyecto único. ¿Es posible para el público en China y fuera de China poder tener acceso a su revista? Sí, cerrando lo que decías, yo lo que pienso es que son miradas situadas, que hay ahí un punto bastante interesante que es en cuanto a mantener el equilibrio en el sentido que es una mirada que se sabe restringida, que se sabe subjetiva, pero al mismo tiempo que no está centrada en su ser, en su yo, en su emotividad, sino está centrada en la curiosidad que te abre a un otro y que te lleva a hacerle una pregunta al otro. En líneas generales hemos recibido también contribuciones de gente que te decían, yo te voy a contar mi diario íntimo, y esos nunca llegaron a ser impresos. Sobre el tema de la distribución, la revista se consigue fuera de China, en Madrid y Buenos Aires y en Santiago de Chile. Y acá nos tienen que escribir a nosotros, contactarse, creo que estamos en grupos y en cosas que es muy sencillo encontrarnos y escribirnos. Pero hemos enviado a distintas regiones, sobre todo con la pandemia, de que muchos amigos se fueron, volvieron a sus países y siempre nos escriben diciendo, ¿me podrías mandar una? Y hemos mandado a Vietnam, a Malasia, a Singapur, a Dubái, Sí. a Moscú, A Tokio, o sea, a Tokio. Y bueno, después a Latinoamérica, tanto en Argentina como en Chile, sí hay números, digamos, en librerías y en España también, pero los demás siempre hay alguien que viaja y lo acerca, digamos. Eso es lo único, una de las cosas buenas de vivir en China, que la gente viaja mucho. México. No en los años pandémicos, pero sí ya ahora que está todo restablecido o antes, ¿no? México, Lima. Sí. México y Lima tuvimos también así. Sí. Ahora ya no, pero... Tío. Sí, pues yo voy a decir de que el ejemplar que yo adquirí alguna vez hace esos 2 meses que menciona Salvador, también, pues como buena valija llena de tesoros, pues uno lo abre, lo disfruta, ¿no? Goza entre esas páginas que están cargadas de mucha información y sensación, ¿no? En español y en chino, porque también las 2 lenguas están ahí, emparejadas frente a frente. Y como buena valija, de maravillas y de exquisiteces, pues yo la dejé ir. Entonces, pues sí, hay que soltar. Entonces, alguien que no soy yo tiene mi ejemplar, que ya no es mío, de el chap suey. Entonces, pues yo me quedo así como en la soledad de decir, ay, esta nostalgia de volver a abrir esa revista y ir al menos referenciarme, porque es muy, muy buen, una muy buena publicación de referencia por todo lo que Lucila y Salvador han descrito. Entonces sí se me antoja decir, híjole, en el vasto mar del Internet, ¿habrá manera de jalar el hilo
de esta publicación o definitivamente no? No, tenemos una web que no vamos a negar que está un poco abandonada, porque hay que decir todo. Y uno quiere más a alguno de la sus verdad que hijos. nuestra energía está muy puesta en el papel, en eso. Es un proyecto muy autogestivo y muy... sí, muy autogestivo, digamos, que no... Entonces, y el equipo es el que se ve. Entonces, bueno, tenemos nuestras limitaciones y la verdad que nuestra energía siempre está puesta en el papel, que es lo que nos parece... bueno, que es donde está la libido y donde creemos que el proyecto aporta. Pero en la web, si es que hay alguien ahora que tenga ganas de leer después de todo lo que yo dije, hay un montón de artículos, sobre todo el número 1 y artículos que no están ni en la 2 ni en la 3, que hemos compartido porque, bueno, la 1 es casi mítica porque ya, de hecho, nosotros tenemos solo un ejemplar y está totalmente... Bajo llave, espero, en una caja fuerte. Y del número 1 sí que hay algunos artículos que se pueden leer en la web y ya después hay todo contenido como extra que se fue generando de mucha gente, como la revista sale una vez por año. Al final, claro, en el medio uno a veces encuentra gente que quiere escribir o que tiene piezas, o sea, artículos mucho más breves, que no dan tanto para el papel. Entonces al final, bueno, hemos ido subiendo otro tipo de contenido a la web que es de libre acceso y que se pueden leer tranquilamente. Ay, el papel, pues siempre el papel y sobre todo el papel en China que, bueno, yo viniendo de México, pues es lo que menos extraño de mi país, que los libros son carísimos, o sea, es un lujo que ni los ricos se pueden dar, caray. Y en China es, pues el plato de arroz básico, ¿no? La alimentación básica de todos, en todos lados hay librerías, las librerías están repletas, hay muchos lectores, digamos, los libros son, el precio es muy, muy, muy accesible. Entonces, es lo que yo les quiero preguntar, esta pasión por el libro que está muy bien trabajada y es parte de la cultura de acá, ¿cómo ha sido recibida? Su revista, ¿cómo ha sido recibida entre el público que no es nativo de, ningún país hispano? Bueno, fue bien recibida, pero es una recepción más bien acotada, porque la revista, si bien tiene traducciones al chino, no es una revista bilingüe. Entonces, en ese caso, obviamente que el público chino se acota mucho porque tienen que ser un público chino que tenga un nivel de español más o menos alto para poder apreciarla. Sí es verdad que igual sí tenemos un montón de lectores que son docentes o que digamos que se vinculan al mundo hispano de algún modo porque saben mucho la lengua, les interesa mucho la aproximación hispana, digamos, por algún motivo encuentran ahí otro tipo de contenido. Y creo que sí, algunos se pueden sentir agradecidos en el sentido en de que ofrecemos textos que no vienen a explicar la cultura china, un poco yendo a lo que hablábamos antes, la revista no intenta hacer una explicación de China, entonces en ese sentido ningún chino necesitaría leer a alguien extranjero que le explique cómo es su país, sino más bien que son miradas, y ahí en el tema de acercarte a una mirada te puede interesar mucho más ver qué ve el otro o qué investigó el otro sobre un tema, donde ahí también se borra un poco esa frontera que a veces puede ser muy fuerte entre locales y extranjeros, ¿no? Sin embargo, tampoco nuestro público mayoritario es chino, eso es claro, básicamente por una cuestión de la lengua. Nosotros cuando pensamos el primer sumario de la revista, es decir, su índice desglosado, teníamos como un planteo de ver cómo íbamos a distribuir la información, las secciones de la revista y los recursos también.
La revista en realidad surge, su primer número, ese mítico, inconseguible, surgió como un libro objeto de una agencia de artes visuales. Esa es su idea visual, su presencia visual, viene precisamente por que era el producto de una agencia de artes visuales. La cuestión es que después eso se va transformando. Cuando teníamos los recursos, cuando conocíamos los recursos que íbamos a tener, teníamos muy poco dinero para traducciones. Entonces sabíamos que la sección de crónicas, que es la principal, donde nosotros le ponemos más amor, la sección de entrevistas, de reseñas y de ensayos, no tenía mucho sentido traducirlas. Que había que poner el foco en las traducciones, en la ficción y en la poesía, en la literatura en general. Y eso es lo nuevo que podía estar dando la revista. Y también el punto en el cual nosotros podíamos también estar buscando plumas, atrayendo plumas de escritores latinoamericanos que nos interesaban, por algún motivo. La cuestión es que en eso armamos una sección que se llama Diálogos de Ficción, que es una sección dedicada únicamente a la traducción de cuentos cortos y hacerlos como si fuera un intercambio. Es decir, nosotros recibimos un texto de un autor chino que de alguna manera buscamos, que nos interesa por algún motivo, y lo mandamos a traducir al español. A esa edición la ponemos en contacto con un cuento que de alguna manera dialoga de un autor hispanoamericano, que se publica la versión en español y también su versión en chino. Es decir, se llama Diálogos de Ficción porque genera esa interacción en las 4 versiones de los textos, es decir, el original en chino y su traducción, y el original en español y su traducción al chino. Y después, bueno, la sección de poesía es solo traducida al español. En la sección de diálogos de ficción es donde nosotros agregamos algo distinto. En realidad, yo creo que para el lector chino muchas veces se acerca justamente por esas traducciones inéditas, y muchas veces son autoras la mayoría de las que publicamos. Ahí hay una decisión editorial. Son autoras que le están yendo muy bien por algún motivo y nada, es su primer acercamiento, su primera traducción al chino, casi siempre. A ver, ¿cómo está esa decisión editorial de la sobremesa editorial que todas las autoras de No, esa bueno, cuando sección? intentamos, hay un lema en la revista, o sea, entre nosotros, que básicamente hacemos lo que podemos primero, que sí, que claramente hay un montón de plumas que nos encantaría tener que no podemos tener y que bueno, así es la vida en cualquier lugar del mundo y más para una revista cultural. Y por otro lado, sí nos parecía que en esta sección de ficción tenía que haber nombres o plumas o voces que estuvieran subrepresentadas como traducciones. Y si bien en el último tiempo en China se ha empezado a traducir muchísimo sobre literatura latinoamericana, o sea, la verdad es que solo este año en reediciones y ediciones se publicaron más de 50 títulos, que está bien, son un montón de países, pero la verdad que también es un montón teniendo en cuenta que en general las traducciones las lideran Estados Unidos y Japón, o el mundo anglosajón por ampliarlo. Pero bueno, sí es verdad que no había muchas escritoras mujeres siendo traducidas al chino, entonces sí nos parecía que era importante empezar a traducir voces o autoras que bueno, que no tuvieran, o sea, que fuese un primer acercamiento para nuestros lectores chinos, en este caso, porque eso sí que se traduce al chino. Bueno, de otro tipo de literatura sí, de ficciones, ¿no? En el caso de China también lo intentamos, la verdad es que hemos tenido mayoritariamente autoras mujeres, porque también creemos que están subrepresentadas en las traducciones al mundo hispano. Pero bueno, también hemos tenido otra figura, o sea, hemos tenido hombres y demás, porque bueno, ahí también es un poco ver qué es lo que no se tradujo, intentar en nuestras humildes capacidades, intentar aportar un granito de arena en
en este mar enorme de autores, porque bueno, al final hay un montón. Y bueno, hay mucho por traducir también, ¿no? Muchísimo por traducir en ambas costas, sí, y eso es justamente lo que quiero abordar en esta siguiente sección, que es todo ese tinglado institucional que tiene que existir detrás para que haya obras, es decir, para que haya traducciones, o sea, es decir, que nos llegue ese libro a las manos, es una labor descomunal lo que viene detrás. Entonces ahí, ¿cómo han recibido o han tenido o se les ha ofrecido ese apoyo institucional? Porque yo sé que la revista, bueno, es su hijo, digamos, creativamente y financieramente es su hijo, pero me da mucha curiosidad de saber porque, digamos, desde el lanzamiento de la primera edición es muy claro ver que hay mucha calidad detrás y que el proyecto vale la pena apoyarlo. Entonces, ahí ustedes, ¿cómo podrían describir eso? ¿De qué tanto apoyo y recursos hay para ese tipo de proyectos? Bueno, recursos muchos menos de los que necesitamos, la verdad. Pero el primer modo de sustentar nuestro proyecto son nuestros lectores. La verdad es que los primeros números, y casi, o sea, gran parte de los números se financian con la compra de la revista. Ese es nuestro principal método de financiamiento. También en una época nosotros dábamos cursos que también iban directo a la revista. Y después sí establecemos alianzas con distintas instituciones, dependiendo del proyecto, porque la revista tiene, digamos, nos es muy difícil encontrar tal vez alguien que financie todo el proyecto, pero sí tal vez hay proyectos como más subproyectos, o sea, que se publican como secciones en la revista, en las que nos es más fácil establecer alianzas. Y en ese sentido, la verdad que han variado. En el caso de las traducciones, hemos traducido las primeras crónicas de San Mao en sus viajes por Latinoamérica. San Mao es una autora muy reconocida en China. Y bueno, esas tuvimos un financiamiento de la Fundación ICBC de Argentina. En el segundo caso tuvimos el apoyo de la Embajada de Ecuador. Digamos, como que vamos un poco viendo a ver quién se puede sumar al proyecto y le puede interesar trabajar con nosotros en vías de la publicación. Después hay muchos autores que muy generosamente nos ceden los derechos, entonces solo hay que pagar la traducción. Un poco que se va a trabajar, la verdad que no hay un método de trabajo único en ese sentido, sino más bien es ir viendo un poco cuál es el objetivo último y ver cómo se puede trabajar, y a veces uno encuentra gente tan loca como uno que se quiere Sí, sí, meter en seguro eso, sí. y otras veces, bueno, hay un montón de proyectos que quedan en el tintero o que directamente financiamos nosotros, es variable. Sí, lo que no hay son instituciones, ¿no? O sea, no hay ninguna institución. En ese sentido, todas las instituciones referidas al intercambio cultural son pantallas de humo. Lo que hay son actores. Son actores desordenados que hacen cosas a pulmón. Te lo digo, con la revista es muy claro, en el sentido que la primera vez que aparece sí es y eso sale con un financiamiento de una agencia de artes visuales que se llama AL, que duró el primer número, que su directora se fue a vivir afuera de China y cerró, y en el mismo momento en que estábamos terminando hubo una entrega de todos los libros que habíamos terminado, y a partir de ahí es todo una cuestión desordenada de juntar recursos que cristalizan en algo que es de calidad por el esfuerzo que se coloca, el esfuerzo humano y a destajo de todos sus recursos, en el sentido, seamos nosotros, pero también sus contribuidores que escriben o que ofrecen sus textos. A todo esto, de verdad, yo creo que esa es una gran ausencia de los intercambios con América Latina. Las instituciones no ocupan sus roles. O sea, las embajadas, consulados, salvo proyectos muy menores, no tienen ninguna práctica, ninguna formación de tradiciones y de acciones consecuentes. Los Confucios no
organizan actividades que se mantengan en el tiempo. Los institutos de América Latina no tienen ninguna proyección con América Latina. Las universidades, sus investigadores son muy limitados en sus capacidades y en sus publicaciones. Es decir que nosotros a eso lo vemos muy claramente con la revista. Y todo lo que tuvimos, todos los apoyos que tuvimos fueron fragmentarios y acotados a determinados universos. Pero justamente yo creo, digamos, que sobre todo ya a un tercer número, el hecho de que no haya una institución te muestra el grado de precariedad en realidad que hay en estos vínculos, ¿no? Sí, además de que es una revista, como ya lo hemos dicho, es realmente muy creativa, muy propositiva, muy fresca, bastante novedosa y bueno, digo yo que muy necesaria y bueno, no lo digo yo, tienen ustedes público. Cuando yo fui a esa presentación, el aula estaba abarrotada, abarrotada y por eso la pregunta necesaria es, ¿de cuánto ha sido el tiraje de los ejemplares, esos 3 ejemplares que ya han visto la luz? Esos bebés que ya andan y caminan, ¿cuánto ha sido el tiraje? No, tiramos alrededor de 500 ejemplares, somos una revista bastante pequeña. Sí es verdad que después de la 1 hemos hecho tiradas agotadas, así que cuando siempre lanzamos, como está agotada, siempre que lanzamos un nuevo número, lanzamos algunos ejemplares porque siempre hay gente que quiere los 3 o quiere coleccionarlos o que no leyó o demás, entonces tenemos, pero bueno, eso lo vamos haciendo muy de acuerdo como a las necesidades y con la 2 también sí tiramos unos cuantos ejemplares más, pero bueno, digamos que eso fue como un poco reediciones, podríamos decirle oficialmente. Ay, pues ojalá que este bebé siga dando, de verdad. Aporta muchísimo y estoy segura que no es porque la gente no quiera leer la revista, sino porque no ha sabido de ella, este, pero sí, seguramente hay mucho interés, como el mismo interés hay de, comprender acerca de China. Hay mucho interés de saber qué es China, qué es lo que pasa actualmente en China, ¿no? O sea, más allá del papel papiro ya amarillento, es qué está pasando en China, qué es tan vivo y vigoroso. Entonces, creo que la ventana que ofrece la revista Chapsui es bien necesaria. Ahora, ¿ustedes tienen alguna referencia, además de, bueno, su revista, que le puedan regalar al público que los escucha? Es decir, ¿qué otros lugares de referencia ustedes recomendarían para esta gente que tiene hambre de conocer lo que pasa en China desde la parte social y la literatura? Hablemos de libros, ¿no? Yo en medios de comunicación sí recomendaría algunos, pero en inglés, como The World of Chinese, que es una revista hecha acá, toda por escritores chinos, que está traducida al inglés, salen números todos los meses y es una gran revista con una aproximación a los contenidos muy seria, un modo de escritura muy amena y que sirve mucho para ponerse al día. También tienen una web, aunque bueno, yo siempre voy a recomendar el papel porque la verdad que es una muy buena revista. Después otra es Six Stone, que también me parece que tiene contenido que está muy bien, como más piezas de largo aliento, y que también trabaja mucho la idea de crónica o de pieza más larga. Después los demás medios, me parece que algunos tienen cosas interesantes, pero más vinculadas a las redes sociales, como contenido un poco más instantáneo, o más vinculado a la fotografía y demás. Pero Podcast también. podcast también. Los de Kaiser Podcast. Búho, de Cínica. The China Book Review, Sí, que eso es una plataforma de reseñas y que tiene un podcast que saca una vez por mes, que son excelentes. también en inglés. Sí. Todo en inglés. Todo en inglés. Y después libros, podemos hablar de muchos Un montón de libros. libros. Y lecturas, desde San Mao hasta Sí. Yu Hua, ¿no?
distintos autores que, de alguna manera, bueno, el libro de Yu Hua, China en 10 palabras, es un libro hermosísimo, que habla mucho, digo, de la China actual, en algún punto. Pues bueno, ahí está. No, su literatura, y después hay muchos libros en español. La verdad que las crónicas o como las piezas un poco más vinculadas a lo periodístico, por decirlo, narrativo periodístico, en español es poco. Ujú. Pero bueno, también está la revista Dandai en Argentina, que tiene una web que también publican Sí, artículos, digamos, hay contenidos diversos, pero bueno, creo que el mejor modo de leer es buscar como autores dentro del campo que a uno le interesa y ver qué hay, ¿no? así es. Pues en esa búsqueda estamos y bueno, pues de las referencias obligadas está la revista Chapsui, que espero que salga una nueva edición. ¿Se está cocinando? ¿Sabemos algo del cuarto bebé? Lentamente. Lentamente. Lentamente, Sí. ¿nos pueden adelantar más o menos cuál sería un poco la temática que guía el próximo O sea, todavía no tenemos número? la palabra elegida como keyword, pero sí seguramente tenga que ver con comunidades, Ujú. Muy con interesante grupos, no tribus, pero como un poco, sí, la idea de comunidad. qué interesante. Pues les deseo de verdad de todo corazón muchísima suerte y pues ya el público que los esté escuchando seguramente va después de esta entrevista va a estar interesado y vamos a dejar para todos ellos las referencias, si nos pudieran mandar información, ¿verdad? Ahí vamos a dejar todas las referencias de lo que se ha hablado el día de hoy para que el público que quisiera pues seguir la pista y enriquecer su visión sobre estos lazos de China con el mundo hispanohablante, pues aquí está una pequeña contribución. En esta hora del día martes ya es tarde acá en Shanghai y tenemos mucho que hacer en esta semana. Es una semana bastante intensa, entonces vamos a cerrar hasta aquí la entrevista. Y bueno, pues agradeciéndole de todo corazón a nuestros invitados, Salvador y Lucila, que han estado aquí y que nos han dado una muestra de que con su profesionalismo y su pasión, su conocimiento, se pueden hacer cosas de muchísima calidad y con mucho valor social. Entonces, les damos de verdad las gracias y les doy las gracias también a todo el público que está escuchándonos, que le da like a este video, que se suscribe y cuando está en sus posibilidades, pues lo comparte para que lo conozcan más personas y pues también nos hacen llegar sus contribuciones a todas las personas que estén interesadas en saber cómo apoyar estos proyectos, pues son muy bienvenidas a enviarnos un mensaje a través de los correos electrónicos que ponemos a su disposición y pues nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Susi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Susi Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web
que es www.encxxtros.com.